Bienvenidos a Museo Sumaya Fundación Carlos Slim. Yo soy Laura González Seguiarte del Departamento de Curaduría y vamos a hablar de uno de los rostros más hermosos, más elegantes, más distinguidos del cine mexicano, y no nada más del cine mexicano, sino también de Hollywood. ¿De quién estamos hablando? Pues nada menos y nada más que de la diva Dolores del Río. Dolores del Río fue la primera actriz latinoamericana en triunfar en Hollywood, pero vamos a ver un poquito más de su historia. Nació y se llamaba María Dolores Asunzolo López Negrete en 1904. Ella era de Durango, entonces Del Río va a ser su nombre artístico, pero ahorita vamos a ver cómo llega a él. Cuando el estallido de la Revolución Mexicana, su familia pierde sus tierras en Durango y se ven obligados a huir a diferentes lugares. Ella y su mamá se disfrazan de campesinas incluso para venir aquí a la Ciudad de México, en donde ya se asientan a partir de 1910-11, y los ayuda justamente Madero, que era primo de su mamá. La familia Asunzolo López Negrete estaba relacionada con grandes artistas que van a ser los grandes actores de teatro, como Julio Bracho, por ejemplo, era primo de su mamá. Y bueno, pues Dolores del Río se desarrolla en este ambiente como muy prolífico para las artes. A pesar de que tenía como un complejo de patito feo, imagínense, ¿qué nos dejan a todos los demás? Si tenía complejo de patito feo, y le toma mucho tiempo y mucho impulso de su mamá como pues darse a notar. Ella empieza bailando, le gustaba mucho, en algún momento su mamá la llevó a ver una presentación de Ana Pavlova, incluso la conoció y era gran admiradora de Ana Pavlova, y se desarrolló en el ámbito de la danza. En 1921, cuando pues tenía 17, 18 años, conoció a el que va a ser su marido, a Jaime Martínez del Río. La mamá de Jaime Martínez del Río, una socialite que hizo una reunión pues en su casa para, pues, no sé, para agradar a la sociedad, e invitó a Dolores del Río, quien presentó unas danzas españolas. Y entonces, pues Jaime Martínez del Río queda prendado de Dolores, y a pesar de ser 18 años mayor, pues se casan a los pocos meses. Y bueno, pues era un matrimonio pues más o menos bien avenido, que estaban muy involucrados con la intelectualidad mexicana. Tanto fue así que en 1925 van a una reunión que organizó Besmogard en casa de Salvador Novo, y conocen a un productor que es el gran descubridor de Dolores del Río, que es Edwin Carraway. Edwin Carraway la ve bailar, en este caso ya no son danzas españolas como Jaime Martínez del Río, sino que la ve bailar tango, y queda también prendado de la belleza de Dolores del Río. Y entonces les propone al matrimonio que vayan a probar suerte a Hollywood y que él los va a impulsar. Jaime Martínez del Río dice, claro, por supuesto que sí, porque él tenía pues esta idea de convertirse en un gran guionista. Y entonces, con esa ilusión de Jaime Martínez del Río de ser un gran guionista, y el bellísimo rostro y el talento de Dolores del Río, pues se mudan a Hollywood. Y Edwin Carraway empieza a mover a Dolores del Río en los círculos artísticos, y le empiezan a llover papeles, ¿no? Siempre tenía el papel como de la Latin lover, pues femenina, ¿no? Porque ya existía Rodolfo Valentino, que era el Latin lover, pero en su versión masculina. Entonces, Dolores del Río empieza a moverse en este ámbito. Pronto, muy pronto, las cosas con Jaime Martínez del Río pues dejan de funcionar, porque además él nunca alcanza el éxito que ella sí tiene. Y en a finales de la década de 1920, se divorcia y conoce a quien va a ser su segundo marido, que es Cedric Gibbons, y se casan. Y él es también, pues era productor, director, actor, todólogo de Hollywood, ¿no? Y tienen un matrimonio más o menos por pues un poquito más de 5 o 6 años, y ella sigue teniendo muchísimo éxito en
en Hollywood, y hacia finales de la década de los 30, conoce, bueno, ya lo conocía, pero se le relaciona emocionalmente con Orson Welles, el gran director, ¿no? El director de El Ciudadano Kane, que además, bueno, pues Orson Welles se echó encima a los Hearst, a los magnates norteamericanos de la prensa, porque El Ciudadano Kane, que es esta película, magna película, es como una de las mejores películas de la historia, El Ciudadano Kane critica la historia de William Randolph Hearst. Entonces, se les van un poco encima a la pareja y entonces Dolores empieza a perder algunas de sus contratos por haber sido asociada con Orson Welles, a pesar de que pues ella tenía un talento y una historia hecha en Hollywood por derecho propio. Y encima de todo, Orson Welles, además de todo esto, le pone los cuernos, ¿no? Como pasa en Hollywood. Entonces, a finales de los 30, Orson Welles andaba ahí con una y con otra y demás, y se desencanta muchísimo Dolores del Río del Star System de Estados Unidos, y decide regresar a México hacia principios de la década de los 40. Y aquí desarrolla la segunda parte de su carrera, que quizás hasta más brillante, porque si bien en el Star System de Estados Unidos siempre los papeles eran secundarios y siempre eran como de la latina, así, la latina ardiente, aquí empezó a tener papeles mucho más serios. Y quien le da la oportunidad es nada menos y nada más que Emilio El Indio Fernández, y empieza a hacer una serie de películas, que son 3 películas como muy emblemáticas. Flor Silvestre, que es la primera, María Candelaria y Las Abandonadas. Y este grupo de impulsores del cine mexicano en la época dorada es Emilio El Indio Fernández como director, Pedro Armendáriz como primer actor, Dolores del Río como la primera actriz, Mauricio Magdaleno como el guionista y el fotógrafo Gabriel Figueroa. Entonces, aquí es cuando ya desarrolla toda su carrera artística en, ya en la época dorada del cine mexicano. Esa es la historia de Dolores del Río, pero esta foto también tiene una historia propia. Esta historia nos tenemos que regresar a la época de Hollywood, a la época de Dolores del Río con auge en Hollywood. Esta fotografía la tomó Ernest Baccarat, que fue uno de los grandes fotógrafos de estrellas de Hollywood. Él trabajaba como still photographer, es decir, que tomaba fotos fijas durante los rodajes y también fotos de estudio de Hollywood para el estudio RKO. Ernest Baccarat tiene fotografías de muchísimas de las grandes estrellas de Hollywood, entre ellas, pues desde luego, Dolores del Río. ¿Cómo sabemos que es de Ernest Baccarat? Bueno, pues porque Gofrado, encontramos en esta imagen en su brazo la firma del estudio, que dice Ernest A. Baccarat, en un sello seco que le permite tener un pequeño alto relieve. Ernest Baccarat fue uno de los discípulos del fotógrafo pictorialista Fred Hollanday. Fred Hollanday, entre muchos atributos que tenía, él descubría los grandes talentos de jóvenes pintores, escritores, fotógrafos, porque es finalmente el descubridor e impulsor de una figura tan importante como Gibran Khalil Gibran. Bueno, pues también Fred Hollanday fue el descubridor de Ernest Baccarat, aunque ya en la época de Hollywood, pues Ernest Baccarat pues, hace su carrera propia. Esta imagen data de 1929. En la parte posterior de la fotografía dice modelos exclusivos Chanel del Río. Entonces, esto nos da mucho espacio para especular qué es de qué se trata esta inscripción. Si se trata de una sesión de fotos para la marca de moda Chanel, o si, bueno, presumiblemente también Dolores del Río debe estar portando algún modelo exclusivo de la marca Chanel.
Como vemos, se trata de un vestido negro. Podríamos pensar que quizás es una derivación del famosísimo Little Black Dress, que causó un revuelo en el mundo de la moda en 1926, apenas 3 años antes de esta imagen, que es cuando Coco Chanel lanza al mercado, a través de la revista Vogue de Estados Unidos, este famoso modelito de el vestido corto negro, que tiene muchas variaciones que usaron muchísimas de las actrices. Recuerden a Audrey Hepburn, por ejemplo, en Desayuno en Tiffany's, con un modelo muy similar. Y bueno, pues el rostro, el perfil perfecto de Dolores del Río se muestra en esta imagen. Hay que ver que Ernest Baccarat tiene un manejo muy importante de la iluminación, que logra acentuar las facciones de Dolores y imprimirle a la imagen un tono dramático. Nosotros en Fundación Carlos Slim, en el Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, contamos con el acervo fotográfico y el acervo personal de Dolores del Río. Y esta imagen es parte de ese fondo. Entonces, si quieren conocer más, bueno, pueden explorar nuestra página web, pueden explorar la página web también del Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, para que conozcan más de este fondo tan importante del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, que es el Fondo Dolores del Río. Muchas gracias.